Que el Señor les bendiga, hermanos. Es un privilegio muy grande de parte del Señor poder dirigirme a ustedes para compartir la palabra maravillosa de Dios en esta hermosa tarde, ¿verdad? Ya el próximo domingo nuestro pastor estará con nosotros predicando la palabra, así es de que vamos a dar inicio al mensaje y incline su rostro un momentito y digámosle al Señor que nos bendiga en esta tarde. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te suplico que sea yo solamente un instrumento el cual tú puedas usar y puedas transportar, Dios mío, esa palabra de bendición para cada uno de mis hermanos. En tus manos, oh Dios mío, está tu palabra, está tu mensaje y tu Espíritu Santo que se encargue de que nuestros corazones sean llenos y bendecidos en esta hora. Amén. Abra la Biblia, hermanos, en el libro de Lucas, capítulo 13, versículo del 1 al 9. Y el tema para esta tarde es algunas razones por las que Dios permite el sufrimiento. En más de alguna ocasión, cada uno de nosotros, cuando estamos pasando un momento de dificultad, nos hemos preguntado, ¿por qué Dios ha permitido eso? O le hemos dicho al Señor, Señor, ¿por qué has permitido que yo esté en este momento difícil? Y como la palabra del Señor tiene para cada momento, para cada situación y cada ocasión, hay una palabra para cada uno de nosotros que pasa esos sufrimientos. Dice Lucas, capítulo 13, versículo 1 en adelante. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús, les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala, porque inutiliza también la tierra. Él entonces, respondiendo, le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Amén. Vivimos, hermanos, en una era distinta a cualquier otra en la historia. Nosotros podemos escuchar o leer a través del tiempo cómo todo ha ido cambiando. Estamos en una época en que los medios de comunicación proveen una instantánea y rápida comunicación, pero muy masiva, que nos mantiene en contacto con lo que está sucediendo en todo el mundo. Apenas han pasado segundos quizás, cuando nosotros ya nos hemos dado cuenta a través de las redes sociales, a través de la televisión, lo que ha sucedido alrededor del mundo. Pero el implacable océano de detallada información, fotos y videos que pueden aparecer en la pantalla de televisión, en la pantalla de la computadora o en su teléfono celular, también aseguran que no estamos aislados de calamidades que suceden y suceden día tras día alrededor nuestro.
Así como nosotros podemos ver a través de la comunicación tan rápida el avance de la tecnología, el avance de la medicina, el avance de la educación, el avance de muchas áreas, así también nosotros podemos ver las calamidades y los desastres que ocurren a nivel mundial. Mortales desastres naturales que ocurren como los terremotos ocurridos en México, en Chile, en China o en Japón. Todos nosotros hemos sido informados de la multitud de personas muertas en esos terremotos, los tsunamis en el Océano Índico, las erupciones volcánicas en Islandia y en Filipinas, los huracanes a lo largo del litoral y la costa del Golfo de los Estados Unidos y los tifones en Asia. Si nos podemos dar cuenta, la cantidad de países que hemos mencionado están en otros continentes muy lejanos, pero que usted y yo, en cierta medida, nos hemos informado de lo que allí ha sucedido en términos de minutos. Los incendios en Australia o en el sureste de Estados Unidos, las avalanchas en Europa, las epidemias en las naciones del tercer mundo, las hambrunas en África. Hubo un periodista que se llevó el primer lugar, el primer premio, por haber tomado la foto a un niño en África que estaba muriendo de hambre. Circuló en los medios de comunicación de manera instantánea. También los desastres provocados por el mismo ser humano. Esos desastres provocados como las guerras, como el terrorismo, el genocidio, son cosas que nosotros las estamos viendo día tras día. Los crímenes los podemos ver incluso en nuestra ciudad, en nuestro país, junto con crisis sociales y económicas en el mundo entero. No hay ninguna nación que pueda decir que está exenta de ninguna de este tipo de catástrofes, de tragedias. A nivel mundial está sucediendo todito esto. Todo eso inunda nuestro sentido y hace que personas en todas partes experimenten indirectamente todo tipo de dolor. Hemos visto personas llorando, rasgándose los vestidos, rascándose la cabeza de dolor, de angustia, de tribulación, de tristeza, de sufrimiento y las muertes que producen tales catástrofes. Si nosotros lo vemos humanamente, sentimos tal vez no la misma intensidad de sufrimiento, no la misma intensidad de dolor por no estar allí viviendo aquella situación. Pero sí nuestros sentimientos son conmovidos porque somos seres humanos. Que la vida en este planeta caído y maldito por el pecado está lleno de problemas, está lleno de tristezas, está lleno de desilusiones, de sufrimiento, de dolor. Las enfermedades ahora están consumiendo la población. El cáncer, el SIDA, los virus, las infecciones ya no encuentran cura, no encuentran un medicamento para poder curarlo. Son causantes de dolor, de aflicción, de tristeza, de llanto, porque estamos en un mundo maldito por el pecado. Más evidente que nunca en estos tiempos podemos ver tales situaciones, pero ese siempre ha sido el claro testimonio de las Escrituras. Si nosotros vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre se ha mencionado que ha habido muerte, que ha habido desastre, que ha habido tristeza, que ha habido llanto. A todo esto sumémosle también los conflictos y los desastres emocionales que nosotros mismos nos creamos y que muchas veces somos afectados indirectamente. Pero ahora somos también personas conflictivas emocionalmente. Nosotros mismos creamos los conflictos para con nuestro prójimo, para con nuestro familiar, con nuestro compañero de trabajo, con nuestro esposo, con nuestros hijos.
Somos nosotros mismos los que estamos creando conflictos emocionales que causan llanto, que causan tristeza, dolor, desánimo, desilusión. Hay muchas personas, quizás aquí dentro de la iglesia en esta tarde, que han venido con un dolor en el corazón, que han venido con una gran desilusión, que han venido con llanto a causa de los mismos problemas emocionales que solitos nos hemos provocado. Y muchas veces que hemos sido afectados indirectamente por otra persona. Pero todo eso se debe a la falta de comunión con Dios. Podemos evitar los conflictos emocionales. Los desastres naturales no los podemos evitar porque esa es la mano de Dios. Las hambrunas no las podemos evitar porque es el cumplimiento de la palabra de Dios. Las epidemias tampoco las podemos evitar porque son los últimos tiempos de los que habla la Biblia. Pero los conflictos emocionales, los problemas personales, sí los podemos evitar si nosotros tratamos de tener una comunión correcta con Dios. El profeta Jeremías se lamentó. Usted puede decir, pero ¿por qué nos vamos a lamentar nosotros si nosotros somos fuertes, si nosotros podemos y empezamos nosotros mismos a darnos ánimo? Pero en la Biblia está que los profetas también se lamentaron, como este profeta Jeremías, al cual Dios le hablaba directamente y le daba el mensaje para el pueblo de Israel. En Jeremías capítulo 20, versículo 18, lo puede buscar ahí. Dice, ¿para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor, que mis días se gasten en afrenta. Hace miles de años, el profeta Jeremías estaba diciendo que para qué había nacido. Yo ya he escuchado personas que dicen, mejor no hubiera nacido. Casi que son las mismas palabras del profeta Jeremías, en donde dice, ¿para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor? Habemos muchos que salimos de una tribulación y entramos a otra y muchas veces nos quejamos y podemos expresar de esa manera, ¿para qué nací? Pero hay un propósito en cada tribulación que usted y yo pasamos. Uno de los autoproclamadores consejeros de Job declaró con exactitud, váyase a Job capítulo 5, versículo 7. Todos conocemos la historia de Job. Un hombre sufrido hasta el máximo. Perdió todo, su salud, sus cosas terrenales, sus amigos, incluso su propia mujer le dijo que maldijera al mismo Dios. Y uno de ellos le dijo en Job 5:7, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Qué confortable, ¿verdad? Así hemos nacido nosotros. Como ustedes han visto las chispas de fuego cuando están soldando, ¿verdad? Cómo salen aquel montón de chispas que no las podemos contar. O alguno de ustedes en algún momento ha contado cuántas chispas. No las podemos contar. Y dice aquí la Biblia que así como esas chispas, el hombre y la mujer han nacido para la aflicción. ¿Qué quiere decir? Que usted no tiene una cantidad exacta de tribulaciones, ni de aflicción, ni de dolor, ni de lágrimas que va a derramar en toda su vida. Solamente Dios soberano es el que conoce cada una de sus pruebas y de sus dificultades. Aún más preocupante es la percepción de que a veces Dios parece distante y despreocupado de la situación que nosotros estamos viviendo. En más de alguna ocasión nosotros nos hemos preguntado, ¿y a dónde está Dios cuando yo estoy en mi aflicción? ¿Y por qué Dios no se preocupa de mi problema? ¿Por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué Dios no seca mis lágrimas? ¿Por qué Dios no me da la solución? ¿Por qué Dios no me provee para resolver esto? Es bien fácil creer que Dios está lejos de nosotros. Job clamó con desaliento en Job 13:24. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? Dios
estaba con Job. Dios era el Dios de Job, el Dios todopoderoso, el Dios soberano que lo había creado y lo había hecho un hombre justo. Pero Job en ese momento, cuando estaba en lo peor de su aflicción, sentía que Dios lo veía como su enemigo. Aquí lo dice Job 13:24, y que Dios había escondido su rostro. Muchas veces nosotros nos sentimos de tal manera que creemos, Señor, pero ¿qué he hecho yo para que tú te olvides de mi aflicción? Señor, ¿qué tan grande ha sido mi pecado para que tú no te acuerdes de mí y escondas tu rostro? En alguna oportunidad le hemos dicho así al Señor. El rey David dijo en Salmo 10:1, váyase a Salmo 10:1, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? ¿En qué situación tan difícil se podía haber encontrado el rey David para decirle al Señor, ¿por qué estás lejos y te escondes en el tiempo que más te necesito? A veces le decimos a un amigo, a un familiar, ¿por qué no estabas allí cuando más te necesitaba? Cuando estamos en una enfermedad, en una escasez, en un accidente, en un problema. Muchas veces necesitamos de la cercanía de alguien, pero no está en ese momento. Y cuando ya nos venimos a encontrar, le decimos, ¿por qué no estabas en ese momento tan difícil? No te imaginas cómo te necesitaba. Eso le estaba diciendo el rey David al Señor. ¿Por qué no estabas en el momento de la tribulación? Nosotros en algún momento le hemos dicho eso al Señor. David también tuvo momentos de desánimo y de duda. No se sienta usted pecador, no se sienta usted que le está fallando a Dios cuando siente desánimo, cuando siente duda. Es su debilidad como humano. La palabra de Dios dice que es necesario que tengamos debilidad, porque si nosotros no tenemos debilidad, entonces ¿cómo vamos a ver obrar el poder del Espíritu Santo? Pablo dijo que cuando somos débiles es entonces cuando reposa en nosotros el poder del Espíritu Santo. Salmos 13:1 dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Cuánto tiempo tenía ya quizás el rey David de no sentir que Dios estuviera con él en aquellos momentos de tribulación? ¿Cuántos días, cuántos meses habían pasado quizás que David podía sentir que Dios no estaba con él? Que Dios había escondido su rostro de él, y empezó a desanimarse y a tener duda. Pero en el Salmo 22:1 dice el rey David, Salmo 22:1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Le suenan conocidas esas palabras? ¿Quién dijo esas palabras? El Señor Jesús dijo esas palabras. Es tan maravilloso que el Señor deja un antecedente a través del rey David con estas mismas palabras que iban a suceder en el Nuevo Testamento. Y le dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿No es cierto que nosotros nos hemos sentido desamparados? Sí nos hemos sentido desamparados en alguna situación, pero Dios está ahí. Usted no está solo, así como Dios estaba con el rey David, también está con nosotros. Estas mismas palabras las exclamó el Señor Jesucristo, pronunciándolas en aplicación a su experiencia en la cruz. En Mateo 27:46 podemos encontrar estas mismas palabras donde dijo, Dios mío, Dios mío. La universalidad del sufrimiento y la aparente indiferencia de Dios al respecto motivan a muchas personas a preguntarse o a decirse, ¿por qué Dios permite que personas buenas les ocurran cosas malas? Ya hemos dicho eso nosotros, o lo hemos pensado.
¿Por qué a esa persona tan buena que es, decimos nosotros, le suceden esas cosas malas? Sin embargo, la pregunta pasa por alto lo más importante. No es que por qué le pasan cosas malas a las personas buenas, sino que lo más importante es lo contrario. Nadie es verdaderamente bueno. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Nadie es verdaderamente bueno, porque no hay hombre que no peque. Así dice Primera Reyes 8:46. Y si pecamos, hacemos lo malo. Quiere decir que no existe ningún hombre sobre la faz de la tierra que se le pueda llamar bueno. Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Más claro, hermano, no está. No hay hombre bueno, porque todos pecamos, nacemos con el pecado. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. La verdadera pregunta no es por qué suceden cosas malas a personas buenas, sino por qué cosas buenas le suceden a personas malas. ¿Cuál es la verdadera pregunta? ¿Por qué cosas buenas le suceden a personas malas? Usted y yo, ¿qué somos? Personas malas antes de venir al Señor. ¿Y qué nos ha sucedido? Cosas buenas. ¿Por qué? Porque tenemos la salvación, la vida eterna, la promesa del Espíritu Santo y todas las bendiciones que Dios ha dejado escritas en su palabra con promesa para todo aquel que obedezca y siga los mandamientos de Dios. Éramos malos, eso éramos. ¿Por qué nos ocurren cosas buenas a nosotros? Porque Dios tiene misericordia. Y Él la sigue teniendo, porque la gracia de Dios está para cada uno de nosotros. El hecho de que sucedan las cosas buenas refleja la compasión que Dios tiene por nosotros. Esa misericordia tan grande a pecadores indignos como éramos nosotros. Debido a que pecadores redimidos todavía viven en un mundo caído, a los creyentes también les ocurren cosas malas. Siempre vivimos en un mundo caído, lleno de pecado, expuestos a perder las cosas buenas que Dios nos ha dado. Por lo tanto, es necesario que nos ocurran cosas malas. Dígale al que tiene a la par, es necesario que te ocurran cosas malas. No es fácil, ¿verdad? Pero es necesario. Pero a diferencia de lo que sucede a los incrédulos, cuando los creyentes experimentamos las mismas calamidades que los incrédulos, no experimentamos cosas sentenciosas, sino que cuando experimentamos las cosas malas, son pruebas para beneficiarnos espiritualmente. Entonces, ¿por qué es necesario que nosotros suframos cosas malas? Para beneficiarnos espiritualmente y para dar honra a Dios. Por eso es necesario que suframos. La Biblia dice que Dios permite esto por varias razones. Enumérelas, anótelas o grábeselas para cuando esté en ese momento. En primer lugar, Dios permite que ocurran cosas malas a su pueblo para probar la validez de su fe. ¿En qué ha creído usted? Por eso es necesario que nos ocurran cosas malas, para probar la validez de nuestra fe. No para beneficio de Dios, es para beneficio de nosotros mismos, porque Él conoce nuestro corazón. Él sabe nuestra fe. Él conoce hacia qué está dirigida nuestra fe, qué tan débil. Entonces Él permite las cosas malas en nosotros, las pruebas, los sufrimientos, el dolor, el llanto, para probar nuestra fe. Hechos 15:8 dice, busque Hechos 15:8, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles al Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Dios conoce su corazón. Por eso tiene el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo estará ahí para poder
hacer entender lo que hay dentro de su corazón, poder hacer crecer esa fe que necesita ser bien cimentada en la palabra de Dios. No obstante, las pruebas y los sufrimientos que los cristianos padecen dan a conocer a quienes son probados si su fe es verdadera. Muchos de nosotros podemos decir, yo creo en Jesús, mi fe está en Jesús. Y cuando vienen las pruebas y cuando vienen los sufrimientos, ¿seguimos confiando en Jesús? ¿Seguimos creyendo? Es allí donde es probada nuestra fe. ¿A dónde está nuestra fe? ¿Le pedimos al Señor que nos ayude en esa prueba? ¿O vamos a buscar al amigo, al psicólogo? ¿A quién vamos a buscar? Dios está probando nuestra fe en medio de las pruebas. Sí podemos tomar como alternativa la ciencia, las personas que han sido capacitadas, pero primero debemos de buscar al Señor. La fe en Cristo Jesús es lo primero que debe de estar en nuestros corazones, porque por eso dice Hechos 15:8, que Dios conoce nuestros corazones y que Él por eso nos ha dado el Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Es poder. Porque si en su corazón hay debilidad de fe, el Espíritu Santo que usted lo tiene va a fortalecer su fe. Pedro escribió en 1 de Pedro, versículo 1, 6, 7, en lo cual, que es la salvación, vosotros os alegráis. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Por un poco de tiempo, dice, si es necesario, de acuerdo a lo que hay en nuestro corazón, como dice Hechos, tendremos que ser afligidos en diversas pruebas. Usted y yo no tenemos una prueba específica, son diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cómo va a ser hallada su fe? En alabanza y gloria cuando sea manifestado Jesucristo. Porque a través de cada prueba que usted va venciendo, cuando pone su fe en Cristo Jesús, usted está dando honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, Dios permite que ocurran cosas malas a su pueblo para enseñarnos a no depender de nosotros mismos, sino de los recursos divinos. Esto es algo que cometemos todos. No podemos decir que algunos, todos cometemos en algún momento de nuestra vida querer depender de nuestras propias fuerzas y de nuestros propios medios, cuando realmente un cristiano debemos depender de los recursos divinos. ¿Y cuáles son esos recursos divinos? La oración, la palabra de Dios, el ayuno, las vigilias, el congregarnos, la fe, la esperanza, el Espíritu Santo. Pablo escribió a los Corintios, váyase a 2 de Corintios capítulo 1, versículos 8 y 9. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Miren las palabras del apóstol Pablo, perdieron la esperanza de vivir, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Palabras del apóstol Pablo, un hombre lleno del poder de Dios, lleno de la palabra de Dios, un hombre que había sufrido adversidades hasta decir ya no, y estaba diciendo que dependían del Dios Todopoderoso.
porque sintieron que su vida ya no. Hay momentos en nuestra vida cuando nosotros también nos hemos sentido que ya no podemos vivir, porque las cargas que nos hemos impuesto muchas veces nosotros, de los problemas, de las enfermedades, de todo lo demás, nos las ponemos nosotros porque no se las depositamos al Señor. Estamos a un punto que decimos, ya no puedo más, la vida se me termina. Pero es allí cuando usted debe de acordarse de las palabras del apóstol Pablo, cuando dijo que en Asia estuvo a punto de perder su vida, que tuvo sentencia de muerte. Muchas veces nosotros en la enfermedad hemos tenido sentencia de muerte. En la economía hemos tenido sentencia de muerte. En el problema matrimonial hemos tenido sentencia de muerte. Una sentencia de divorcio es una sentencia de muerte para un hogar. Pero nosotros debemos de reconocer que tenemos una gran variedad de recursos divinos a los cuales agarrarnos. Ese Dios que resucita a los muertos. Ese es el mismo Dios suyo y mío, que puede resucitar cualquier economía caída, que puede resucitar cualquier matrimonio perdido, que puede resucitar cualquier problema difícil, porque Dios es el Dios de lo imposible. Según las narraciones de los 3 viajes misioneros que el apóstol Pablo hizo, dice que enfrentaron tribulaciones de toda índole, pues dice que tuvieron miedo a perder su vida y que por sus medios no podían hacer nada más que depender de Dios. Así nos toca, depender de Dios, porque Él es el único que tiene recursos imperecederos que están a la orden de nosotros sin pagar ningún 5. No vamos a pagar por esos recursos tan maravillosos, esos tesoros tan especiales espirituales que Dios tiene para que nosotros salgamos adelante. Con frecuencia dependemos de nuestras técnicas y habilidades cuando la vida se nos pone fácil, cuando tenemos salud, cuando tenemos amigos, cuando tenemos familia, cuando tenemos dinero, cuando tenemos trabajo. Toda la vida es fácil y resolvemos cualquier problema. Estamos enfermos, agarramos la cartera, nos vamos al médico y pagamos una consulta, compramos el medicamento y en 8 días estamos bien. Tenemos trabajo, vamos todos los días al trabajo y sabemos que si estamos trabajando tenemos seguro nuestro alimento. Tenemos familia, queremos disfrutar un día en familia, vamos los hijos, la esposa y nos vamos a pasear un día. Fácil, todo fácil, pero cuando hay falta de alguna cosa de esas, solamente podemos depender de Dios. Dios es nuestra fuente de verdad y de poder. ¿Qué es Dios? Nuestra fuente de verdad y de poder. Dios no lo engaña. En Dios está la mayor sinceridad posible. En Dios está la mayor verdad. Él siempre le va a hablar con la verdad a través de esta. A través de esta. Solamente a través de la palabra de Dios podemos escuchar la voz de Dios. Solamente a través de la Biblia Dios le va a hablar. Por eso está escrita, inspirada por el mismo Espíritu Santo. En tercer lugar, Dios permite que ocurran cosas malas a su pueblo para revelarles lo que en realidad ellos aman. ¿Qué estamos amando nosotros? ¿Amamos las cosas de Dios o amamos las cosas terrenales? Cuando vienen las pruebas se nota qué es lo que amamos. Quienes aman al Señor buscarán el carácter probado por el sufrimiento que produce. Allí, en medio de esa prueba, si usted ama al Señor, usted probará su carácter de amor hacia el Señor. Romanos 5, 3, 4 dice, búsquelo ahí en su Biblia, Romanos 5, 3, 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en las tribulaciones. ¿En qué nos vamos a gloriar? En las tribulaciones. Gloríate en las tribulaciones, dígale el que tiene la par.
pero gloríate de verdad en las tribulaciones, sabiendo, dice, que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. No hay mejor cosa que tener paciencia, que tener esperanza, porque estamos confiados que en su momento llegará la bendición del Señor. Y de buena gana sufrían en el proceso de ser conformados más a la imagen de Cristo. Para eso son las tribulaciones, para que nos vayamos pareciendo más a la imagen de Cristo. ¿Verdad que no es fácil parecernos a Cristo? ¿Verdad que no es así tan que solo soy cristiano y ya, y me voy a parecer a Cristo? Solo voy al culto y ya, y voy a tener el carácter de Cristo. Vea que no es fácil. Debemos de sufrir para parecernos a la imagen de Cristo. Hechos 5:41, en el capítulo 5 de Hechos, se relata cuando el apóstol Pedro y Juan predicaban la palabra de Dios y fueron llevados al concilio. Y dice en el versículo 41, que ellos salieron de la presencia del concilio gozosos, y habían sido latigados, habían sido golpeados, habían sido insultados, habían sido sentenciados. ¿A quién se le ocurre que van a salir gozosos después de una gran paliza? ¿Verdad que a nadie? Pero ellos, los apóstoles, salieron gozosos. El haber sido tenido, dice, por digno de padecer afrenta por la causa del nombre de Cristo. ¿Por qué sufrimos nosotros muchas veces? Por la causa de Cristo. Sufrimos desprecios, humillaciones, sufrimos muchas veces ignoradas, críticas y tantas cosas que podemos enumerar. Sufrimos de todo tipo de situaciones por la causa de Cristo. Pero ¿cómo debemos de estar los que sufrimos por la causa de Cristo? Gozosos como salieron estos hombres. Por otra parte, aquellos que han puesto sus afectos, o sea, su amor, en las cosas del mundo, reaccionarán con desilusión, con desesperación e incluso con ira cuando las pruebas les quiten esas cosas. Imagínense que los apóstoles Pedro y Juan, después de haber sido azotados, sentenciados, insultados, ¿cómo creen que hubieran salido si ellos hubieran estado pensando terrenalmente? Enojados. Pero ellos no pensaban en lo terrenal, pensaban en el gozo del Señor. Por eso salieron gozosos. Si nosotros tenemos puesta nuestra mirada aquí en la tierra, ya sea en nosotros mismos porque somos algo vanidosos, o en los que tenemos a la par, la esposa o el esposo, los hijos, el amigo, la amiga, el novio, la novia, los idolatramos. Pensamos que ese es nuestro mundo, que esa es nuestra vida. Y cuando se van de nosotros, cuando se nos quita lo económico, cuando se nos va un familiar, se muere el esposo o la esposa, se van los hijos lejos, los deja la novia o el novio, se entristecen, lloran porque sus ojos estaban puestos aquí en lo terrenal. Y no debe de ser así. Debemos de tener nuestra mirada en el Señor, porque Él sabe lo que hace conforme a su voluntad, a su soberanía en nuestras vidas. Y Él tiene cuidado de cada una de nuestras situaciones. En cuarto lugar, Dios permite que ocurran cosas malas a su pueblo para recordarles su esperanza celestial. Pablo dio a conocer las sendas que van del sufrimiento a la esperanza, cuando les habló a los romanos en el libro de Romanos capítulo 4, versículos 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria,
¿Qué produce en nosotros esa tribulación? ¿Qué produce en nosotros esas lágrimas, ese dolor? ¿Qué produce? Un más excelente, no solamente dice excelente, un más excelente, dice, eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por eso dice que en cuarto lugar Dios permite las pruebas en nuestra vida para que tengamos una esperanza celestial. ¿Qué quiere decir? Que en cada prueba, en cada sufrimiento, en cada tribulación, si usted tiene su mirada hacia el cielo, usted está viendo a dónde va a ir. Al hogar eterno, al hogar celestial. Allá donde no existirá ni se recordará ninguna de las desilusiones y pruebas de esta vida. Cuando estemos en el lugar celestial, no vamos a acordarnos de los sufrimientos. No vamos a recordarnos de las desilusiones. No vamos a recordarnos de las enfermedades. Vamos a ser llenos de gozo. Los sufrimientos llevan a los creyentes cada día a crecer espiritualmente. En quinto lugar, Dios permite que ocurran cosas malas a su pueblo para enseñarnos obediencia. Para eso el Señor permite que ocurran cosas malas. A nuestros hijos les enseñamos obediencia con corrección, ¿verdad? Ya sea con regaño o ya sea con la varita. O con el lacito, como sea, ¿verdad? O con el chilillito, así, como haya sido. Pero siempre les hemos enseñado con un poquito de dolor la obediencia a nuestros hijos. Un aruñoncito por ahí. El Señor permite las pruebas y las tribulaciones en nosotros para enseñarnos obediencia. Cuando usted esté pasando por un momento difícil, pregúntele al Señor qué es lo que quiere enseñarle. Si quiere que sea la promesa celestial, si quiere que el Señor conozca a quien ama a usted en su corazón, si quiere probar su fe, si quiere que el Señor quiere que usted dependa de los recursos divinos o quiere enseñarle obediencia. Debemos de preguntarle al Señor cuando estamos en un momento de tribulación, ¿qué quiere, Señor, enseñarme con esta dificultad? El salmista reconoció en Salmo 119, capítulo del 67 al 71, dijo el salmista, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. ¿Cómo andaba el rey David? Descarriado. ¿Y qué significa descarriado? En desobediencia, en rebeldía, podemos decir un montón de cosas, ¿verdad? Dice, descarriado andaba antes de que fuera humillado. Quiere decir que el Señor, a través de la humillación, lo corrigió porque andaba descarriado. Mas ahora, le dijo el rey David, guardo tu palabra. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. A veces así nos pasa. Debemos de sufrir humillación de cualquier tipo, porque andábamos descarriaditos por ahí. Pero en la gran misericordia, en el gran amor de Dios, en su gran bondad, tiene cuidado y nos corrige para que salgamos de esa situación en la que andamos y luego podamos decir, bueno me fue haber sido humillado, bueno me fue haber sido corregido, bueno me fue haber sufrido esa prueba, porque ahora le dice el rey David, y lo podemos decir nosotros, ahora cumplo tus estatutos, ahora obedezco tu palabra, ahora doblo mis rodillas y oro, ahora abro tu palabra y te escucho y leo lo que tú me quieres decir, ahora me congrego para regocijarme con los santos en tu casa y adorarte como un mandato de obediencia que está en tu palabra, ahora te sirvo para poder ser agradecido contigo, porque de dónde me trajiste para poder estar en obediencia. Lo expresó el rey David. La tribulación es disciplina de parte del Señor.
la cual Dios usa para ayudar a los creyentes a crecer en obediencia y en santidad. En sexto lugar, Dios permite que ocurran cosas malas a su pueblo para así poder mostrarles su compasión. Dios se compadece de nosotros en cada prueba, en cada dificultad. ¿O no ha sentido usted la compasión del Señor? Todos hemos sentido la compasión del Señor en cualquier momento. Salmo 103:13 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Cuántas veces nosotros como padres hemos castigado a nuestros hijos? Pero hemos tenido compasión, no se nos ha pasado la mano. Así es Dios con nosotros. Tiene compasión, sí nos corrige, pero tiene compasión. Por eso Dios permite las cosas malas en nosotros para demostrarnos que Él tiene compasión. Los creyentes nunca conocen más íntimamente a Dios que cuando Él nos consuela en medio de nuestras tribulaciones. Es que cuando estamos afligidos, hermanos, cuando estamos preocupados, cuando lloramos, cuando se nos va el hambre, cuando se nos va el sueño, no hacemos más que pedirle compasión al Señor. Y es ahí cuando más íntimamente conocemos a Dios. Porque si todo nos va bien, no nos acordamos del Señor. Mucho menos le vamos a pedir compasión, ¿verdad? Entonces no conoceríamos la compasión. Por eso es necesario que pasemos esas pruebas para que Dios nos dé su compasión. 2 Corintios capítulo 1, versículo del 4 al 5 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Dice en algunas, en todas nuestras tribulaciones nos consuela, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Para qué somos consolados nosotros? Para consolar a otros. Somos bienaventurados los que hemos pasado por muchas pruebas. Dígale al que tiene a la par, soy bienaventurada, soy bienaventurado por todas esas pruebas que he pasado. ¿Sabe por qué, hermano y hermana? Porque usted tiene palabras para consolar a otro. Usted tiene un abrazo para consolar a otro. Usted tiene esas ideas para consolar a otro. Porque mientras usted no lo haya vivido, hermano, es de más que le diga, sí, yo sé por lo que estás pasando. No, eso es mentira. Ni lo diga pues cuando no lo haya pasado. Pero cuando usted ya pasó por una enfermedad, por una escasez, por un problema judicial, matrimonial con hijos, cuando usted ya pasó y lo venció en el nombre de Cristo, usted fácilmente se le puede acercar a aquel que lo está pasando en ese momento y darle palabras de consolación. Por eso dice la palabra de Dios. En Corintios el apóstol Pablo estaba diciendo que por eso necesitamos pasar por diferentes pruebas, para que nosotros también podamos consolar a otros, porque de lo que nosotros recibimos, también debemos de dar. No solo se trata de dar un plato de comida, una blusa, un par de zapatos, un café. También tenemos que dar bendiciones espirituales de las que nosotros ya hemos vivido y hemos aprendido. Porque cada prueba, cada tribulación, cada problema en el creyente no es que pase así por así, es para que aprendamos. En séptimo lugar, Dios permite que ocurran cosas malas a su pueblo con el fin de prepararlos para mayor utilidad. Por eso necesitamos pasar esas cosas difíciles, para que seamos útiles dentro de la iglesia del Señor. Santiago 1, capítulo 1, versículo 2 al 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales,
sin que os falte cosa alguna. ¿Cómo vamos a estar? Dice, con sumo gozo en las diversas pruebas. No es prohibido llorar, hermanos. Es hermoso llorar en la presencia del Señor para que seamos consolados por Él. Hay hombres y mujeres que se quieren hacer tan duros y tan resistentes a no llorar. No saben de lo que se pierden. Llorar en la presencia de Dios es lo mejor que hay, porque ahí recibimos el consuelo del Espíritu Santo. Ahí recibimos el consuelo del Señor. Mientras más probados y refinados por los sufrimientos estemos, más eficaz seremos en el servicio que podamos prestar a los demás. Mientras más probados y refinados, dice, bien puliditos en las pruebas, daremos un mejor servicio a nuestro prójimo. Por último, Dios permite que ocurran cosas malas a su pueblo con la finalidad de que puedan estar mejor equipados para consolar a otros en medio de las pruebas. La verdad general que cubre todos estos propósitos es que en medio de estas duras realidades, Dios hace algo maravilloso. Y eso está en Romanos 8:28, que creo que todos nos sabemos Romanos 8:28, en donde dice que todas las cosas nos ayudan para bien a los que amamos al Señor, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Todo lo que le ocurra, aunque usted lo vea malo, es con un propósito y le va a ayudar para bien. ¿Para qué le va a ayudar? Para bien, para servir. Póngase de pie. Le va a ayudar para servir, para consolar a otro, para que su fe sea aprobada, para que usted entienda a dónde tiene su corazón, a quién ama, si lo terrenal o lo celestial. Digámosle al Señor en esta tarde que el Espíritu Santo nos ministre mientras inclina su rostro. Si hay alguien dentro de la congregación que todavía no ha recibido al Señor Jesús, esta puede ser la tarde en la cual usted va a recibir esa verdad y esa fuente de poder que es Dios. Si a través de las redes sociales hay alguien que también ha sido tocado por el Espíritu Santo para recibir a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, solo le voy a pedir que repita conmigo esta oración. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Borra todas mis iniquidades. Te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén.